Listo, ya estoy grabando. Buenas noches de nuevo, guten Abend. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, les quería presentar algo que quedó ayer como duda y que por el tiempo no alcanzamos a responder. Y era sobre las locales preposiciones, las preposiciones locales. Estas preposiciones, como les decía, no siempre se utilizan de manera exclusiva para utilizarlas en términos espaciales. Es decir, estas preposiciones sirven para otros contextos, pero cuando se usan para referirnos a la ubicación de algo, tienen este significado y ya les voy a mostrar cuál es. Entonces tenemos an. An significa al lado de. O sea, es la cosa a la que estamos haciendo referencia con esta preposición está pegada, está justo al lado. Auf, sobre, hinter, detrás, in, adentro, en, never es al lado de, pero se mantiene cierta distancia. Entonces no es, la diferencia con an es que no está completamente pegado a eso a lo que nos estamos refiriendo. Luego tenemos uva. La diferencia con auf es que si bien está arriba, está sobre algo, no está tocando esa cosa, no está pegado a esa cosa. Entonces, uva se parece a neven respecto a an, ¿cierto? Yuva respecto a auf es exactamente igual que neven respecto a an. An es pegado, auf también, neven no, yuva tampoco. Luego tenemos unter, que es debajo, for, delante. Por ejemplo, en otro contexto, for puede utilizarse para decir antes, en el pasado, ¿cierto? Entonces, for, miren que también puede significar cosas temporales. Entonces, hay preposiciones como esta que no siempre se utilizan para lo local, para lo de ubicación. Pero en este caso, cuando se utiliza como ubicación, for significa adelante. Zwischen significa entre, aus, fuera, su, pues como hacia adentro, hacia el interior, herum, alrededor, durch, a través, von, de, nach, hacia, gegen, contra, algo que está contra otra cosa, y gegenüber es con respecto a. Y la diferencia con Neven es que la distancia del objeto al que nos estamos refiriendo es mayor. Entonces, es algo respecto a otra cosa, pero la distancia es mayor que en el caso de Neven. Entonces, sirve, por ejemplo, para indicar direcciones. En ese contexto puede utilizarse. Listo, esto era algo que me preguntaban ayer, entonces paso, espero que ya sea suficiente y les voy a presentar el tema de hoy. Permítanme un momento, mmm, cambio la presentación. Ah, bueno, disculpa Joana, no vi tu pregunta, que si podía agrandar la imagen. Bueno, voy a devolverme para que miren la imagen nuevamente. Y aquí está. ¿Así está bien o más grande? Bueno, entonces repito, an, auf, hinter, in, nevan, über, unter, vor, zwischen, aus, zu, o herum, las dos significan lo mismo. Durch, von, desde, o de, y nach, hacia, gegen,
¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bien, qué pena, creo que falló el internet nuevamente. Listo, me avisan por favor si pueden ver la pantalla. Dice Der Satzbau, la construcción de la oración. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, continúo con el tema de hoy. Este es el tema de hoy. Der Satzbau, la construcción de la oración. Entonces, hoy vamos a aprender a construir el primer tipo de oración. Digamos, el tipo de oración más sencillo en alemán, en el presente simple. En alemán existen principalmente dos tipos de oraciones. Unas que se llaman Hauptsätze, oraciones principales, y otras, que voy a escribir el nombre por acá, se llaman Nebensätze. Tenemos las Hauptsätze, que significa oraciones principales, y tenemos las Nebensätze, que significa oraciones subordinadas. Listo. La gran mayoría de oraciones en alemán van a tener alguna de estas dos estructuras, o van a ser Hauptsätze, oraciones principales, o van a ser Nebensätze, oraciones subordinadas. Sätze, pues ya como pudieron darse cuenta, significa oraciones o frases. Frases u oraciones. Listo. Entonces, hoy vamos a aprender solamente las Hauptsätze, cómo se crean las oraciones principales. Listo. Entonces, acá tenemos esta tablita. La parte izquierda dice Ergänzung. Ergänzung dice, significa complemento. Acá, donde dice Subject, Nominative Ergänzung significa sujeto o complemento en nominativo. Luego, el predicado, predicate, que es un verbo. Y luego tenemos object, que también puede recibir el nombre Ergänzung, complemento. Entonces, esta tablita aquí a la izquierda simplemente nos muestra en qué caso está la oración que empieza acá. La oración empieza acá. Esta es toda la oración. Esto que tenemos aquí a la izquierda no, pues no es parte de la oración. Empieza acá donde dice das Kind. Listo. Entonces, acá simplemente nos están mostrando donde dice Ergänzung distintos tipos de complementos. Entonces, distintos tipos de oraciones que responden a distintos tipos, de complementos. Tenemos el primer lugar acusativo, un complemento, esta parte de acá es acusativa. Luego tenemos un complemento en dativo, esta parte de acá es en dativo. Luego tenemos oraciones en donde se combina el dativo con el acusativo, como esta oración que vamos a ver a continuación acá. Luego tenemos oraciones situativas, de situaciones. Esto no es ningún caso de declinación, simplemente se refieren a una situación. Luego tenemos eh, oraciones que mezclan el acusativo con una dirección. Cuando me refiero a una dirección, me estoy refiriendo a que el objeto o el sujeto se refieren a otra cosa o están haciendo una actividad sobre otro objeto o sobre otro sujeto. Entonces, directivo es que algo realice una actividad respecto a otro objeto o a otro sujeto. Entonces, acá tenemos directivo, simplemente es eso que les acabo de explicar, y preposicional, esto parece muy complejo, pero pues es muy sencillo, luego lo vamos a ver, es cuando el verbo está acompañado siempre de una preposición determinada. Entonces ya vamos a ver. Entonces, esto que está acá son distintos tipos de oraciones, pero todas tienen la misma estructura. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver la primera oración. Das Kind liebt seine Eltern. Esta oración de aquí. Das Kind liebt seine Eltern. El niño ama a sus padres. ¿Cuál es la estructura que tenemos? Tenemos en primer lugar un sujeto, das Kind, el niño. Luego tenemos un verbo conjugado, ¿cierto? Ama, este es el verbo lieben, conjugado en la
tercera persona del singular, verbo amar, lieben, conjugado en la tercera persona del singular. Recordemos cómo se conjugan los verbos regulares. Es esta forma, liebt. Das Kind liebt. Y luego tenemos un complemento. Este complemento está en acusativo. Seine Eltern. ¿A quién ama el niño? A sus padres. Por eso es acusativo. Implica que un sujeto se dirija a un objeto u otros sujetos. ¿A quién? Ama al niño, a sus padres. Das Kind liebt seine Eltern. Pero ¿cuál es la estructura detrás de esta oración? Pues es muy sencilla. Simplemente tenemos un sujeto en el primer lugar, luego el verbo conjugado en el segundo lugar y luego el complemento después del verbo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo más importante de las oraciones principales en alemán es el verbo. ¿Qué debemos respetar siempre? El verbo. El verbo sí o sí tiene que estar en la segunda posición. Siempre. Está en la segunda posición. A menos que sea pues otro tipo de oraciones. Pero en las oraciones principales, o que sea una pregunta. En caso de que sea una pregunta va al principio. Pero si no es una pregunta, sino que es una oración principal, como esta, eh, el verbo va en la segunda posición. Bueno, ¿qué es una oración principal? Disculpen, eso debió haberlo aclarado antes de contarles esto. Una oración principal como esta que les muestro en el ejemplo es una oración que por sí misma ya tiene sentido. Acá ya tenemos una información completa, que sabemos que el niño ama a sus padres, cosa muy distinta de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas solamente pueden tener sentido en relación con una oración principal. Eso lo vamos a ver luego, pero tengan en cuenta esto. Entonces, las oraciones principales por sí mismas tienen sentido completo, están completas. Las oraciones subordinadas, que son el otro tipo de oraciones que les mencionaba y que vamos a ver probablemente mañana, no están completas. Dependen de una oración principal que les complete el sentido. Por eso se llaman subordinadas. Están subordinadas a la oración principal. Entonces acá, en las oraciones principales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el verbo siempre va en la segunda posición. Es común que el sujeto vaya en la primera, pero no siempre el sujeto va a estar en la primera posición. Puede variar eso. Puede que en ocasiones incluso el complemento aparezca antes que el verbo. Hola de nuevo. Ya la próxima semana me cambian el internet, entonces creo que no van a haber esos problemas nuevamente. Pero bueno, les vuelvo a compartir la pantalla y espero que puedan verla. Y les pregunto por qué no me di cuenta cuando dejó de funcionar mi internet, hasta dónde habían escuchado. Hasta que el sujeto
Puede cambiar de posición, profe, ahí estábamos. Ah, listo. Entonces estamos en esta primera oración. Das Kind liebt seine Eltern. Entonces, ¿qué les decía esta oración? Que aquí la característica de las oraciones principales, como esta, es que el verbo conjugado siempre va a estar en la segunda posición. Siempre. Entonces les decía, el sujeto por lo general está aquí antes del verbo, pero puede estar después. Entonces, digamos, no le pongan tanto cuidado a esta estructura, pues porque puede modificarse. Lo que sí nunca puede modificarse en una oración principal es este verbo. El verbo siempre va a estar en segundo lugar. Verbo conjugado siempre va a estar en segundo lugar. La forma usual, como les dije, es que acá el sujeto aparezca en primer lugar, pero puede cambiar. En esta oración, por ejemplo, no habría forma de que el sujeto estuviera acá, después del verbo. Tendría que estar acá porque si no la frase no tendría sentido. Pero hay otro tipo de oraciones, ya vamos a ver ahorita, en donde eso sí puede cambiar. Pero lo que sí nunca van a encontrar es que aparezca, por ejemplo, el sujeto, luego aparezca el complemento y por último aparezca el verbo. Eso no lo van a encontrar en una oración principal. En esa oración, el verbo va en el segundo lugar. Disculpen que sea tan insistente, pero es algo que tienen que grabarlo como en piedra. El verbo va en segundo lugar. Entonces estábamos en este segundo ejemplo de una oración que utiliza el dativo. Die Lehrer helfen den schwachen Schülern. Los profesores ayudan a los estudiantes, a los escolares débiles o vulnerables, ¿cierto? Schüler, les decía, es la palabra que utilizan los alemanes para referirse a estudiantes de escuela. Cuando ustedes vean la palabra Student o Studenten, no se está haciendo referencia a estudiantes de escuela, están haciendo referencia a estudiantes probablemente de institutos técnicos o de cursos o de universidades. Entonces, Schulen es la palabra reservada para estudiantes, pero de escuelas. Schwachen es débiles o flojos o vulnerables. Y pues miren que acá tenemos el artículo eh, plural del dativo. ¿Por qué tenemos el artículo plural del dativo ahí? ¿Por qué esa oración está en dativo? Porque antes tenemos el verbo helfen. Resulta que en alemán algunos verbos siempre van acompañados de un caso de declinación particular. El verbo helfen es un verbo que siempre, después de que aparezca este verbo,
pena. Este internet hoy ha estado peor que nunca. La verdad, llevaba un tiempo hablando solo, dándoles la clase. No me di cuenta desde cuándo dejé de dar. Ay, profe, qué pena. Y todos nos quedamos calladitos, juiciosos. Disculpen con usted, qué pena con ustedes ahorita. Ah, qué vergüenza, qué vergüenza. Listo. ¿Me pueden decir por Esto, favor profe, gajes del oficio. me pueden decir por favor en qué situación, en qué parte había quedado? Porque no sé de verdad desde cuándo estaba hablando solo. Estábamos hablando en el dativo. Usted nos estaba diciendo que en el dativo, que el verbo helfen Sí. tenía ese era el artículo, Listo. dar, dentro. Listo, queda acá. Entonces hablé Está todo esto ahí. solo. Ay, Todo esto acá. qué pecado, Ay, profe. qué vergüenza. Listo, continúo. Entonces les decía, sí, el verbo helfen es un verbo que siempre va acompañado con un complemento en dativo. Por eso, a continuación van a ver que este artículo está en dativo, es el plural del dativo. Luego, todos estos ejemplos voy a leerlos simplemente. Der Junge gibt der Mutter keinen Abschiedskuss. El joven no le da a la madre un beso de despedida. Acá estamos utilizando el dativo, en primer lugar, der Mutter, y luego el acusativo, keinen Abschiedskuss. ¿Por qué? Porque geben, el verbo dar, al igual que el verbo helfen, es un verbo que siempre tiene un complemento en dativo. Por eso, miren que aquí utilizamos el artículo femenino del dativo, der Mutter, en lugar de die Mutter. Y esta parte acá, keinen Abschiedskuss, estamos utilizando el acusativo. Por eso, este artículo, keinen, el masculino, indefinido negativo del acusativo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Ney, profe. bueno, creo que alguien activó el micrófono, pero no hizo pregunta. Listo. Luego sigue esta. Das Buch liegt auf dem Tisch. El libro yace sobre la mesa. Acá estamos utilizando el dativo. Estamos indicando una situación, cómo está ubicado algo sobre un espacio. Entonces utilizamos el dativo para eso. Pero miren este otro ejemplo. Aquí utilizamos en el ejemplo a continuación el acusativo. Mauricio legt das Buch auf dem Tisch. Mauricio pone el libro sobre la mesa. Acá ya nos estamos refiriendo simplemente a una ubicación espacial, estamos indicando una acción. Alguien pone un libro sobre la mesa, alguien dirige un objeto hacia otra cosa. Por eso utilizamos el acusativo. En este caso, Adrián fährt nach Stuttgart. Estamos hablando de una dirección. Adrián conduce hacia Stuttgart. Adrián fährt, conducir, fahren, nach Stuttgart. Pero estamos utilizando el dativo. ¿Por qué? Por esta preposición. La preposición nach es exclusiva del dativo. Por eso, aunque estemos indicando una dirección, algo se dirige hacia otro lugar, en este caso utilizamos el dativo por esta preposición. Y en el último caso, Jannik wartet auf den Bus. Jannik espera el bus. Es una cosa particular que sucede en alemán y es que algunos verbos siempre van acompañados de una preposición. En este caso, el verbo warten, esperar, siempre va acompañado de la preposición auf. Wartet auf den Bus. Jannik espera el bus. Listo. Pero miren que todas estas oraciones que acabamos de ver siguen una estructura. Así se refieren a muchas cosas distintas, utilicen casos distintos de declinación, siguen la estructura. ¿Cuál estructura? Sujeto, verbo, complemento. Sin embargo, lo que les decía, lo más importante en este tipo de oraciones es el verbo. El verbo es inmodificable, es decir, el verbo siempre va a estar en esta posición, en la segunda posición. El sujeto puede ir en la primera posición, pero hay casos en donde no va ahí. Por ejemplo, les voy a mostrar este caso. Morgen
Eh, mañana gehe ich ins Kino. Ahora lo estoy diciendo en presente, diría, mañana voy a cine. Morgen gehe ich ins Kino. Mañana voy a cine. Miren que el sujeto, ¿dónde está? Está después del verbo. Entonces, pero, miren qué es lo que sí se respeta. El verbo, gehen, conjugado, está en la segunda posición. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. El verbo siempre va en la segunda posición. El sujeto puede cambiar. Y que el sujeto en este caso va después del verbo. No siempre va después del verbo. En la mayoría de casos va en la primera posición, pero miren que no siempre. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y lo repito, disculpen tan cansón que soy, el verbo en la segunda posición, perdón, el verbo siempre debe ir en la segunda posición, en este tipo de oraciones. ¿Qué tipo de oraciones estamos viendo? Estas. Hauptsätze, oraciones principales. Oraciones principales. Entonces, este tipo de oraciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que el verbo siempre va en la segunda posición. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Profe, A ver. ¿Yo? Sí, Lo que pasa es que veo que dice das Buch liegt auf dem Tisch y en el otro dice Mauricio legt das Buch auf den Tisch. Lo sí, que me está haciendo es dem y den. Digo, entiendo que sí, uno claro. es acusativo y el otro, el liegt, Sí, sería dativo. sí, mira, en este caso, en esta oración que estoy subrayando a continuación, es dativo. ¿Por Ah, qué es dativo? Porque se está refiriendo a la ubicación de algo. ¿Dónde está el libro? Está sobre la mesa. Pero mira a qué pregunta responde esta oración. Mauricio legt das Buch auf den Tisch. Mauricio pone el libro sobre la mesa. Ahí ya no nos están ya no estaríamos respondiendo a dónde está el libro, sino qué es lo que hace Mauricio. Mauricio está ubicando, poniendo un objeto, está llevándolo hacia otro lugar. Entonces implica una dirección, implica, y cuando hablamos de esa, cuando me refiero a una dirección, es eso, ¿cierto? Poner un ya. objeto en otro lugar, cambiar la situación de algo. Entonces ahí implica una dirección. Y en ese caso utilizamos en la mayoría de veces el acusativo. Por eso, miren que acá, en lugar de tener el artículo dem, tenemos el artículo den. Acá tenemos el artículo dem, que es el masculino del dativo, y acá tenemos el artículo den, que es el artículo masculino, pero del acusativo. Acá dativo, aquí acusativo. ¿Por qué? Porque cambia lo que estamos queriendo decir. Acá estamos simplemente hablando de una ubicación y acá estamos hablando de alguien que pone algo sobre otro lugar. Es decir, alguien que dirige un objeto hacia otro lugar. Ok, ok. Listo. Verstanden. Danke. Vite, listo. ¿Otra pregunta? Creo que alguien más tenía otra pregunta. profe, era yo. Por favor, desde debajo del dativo, los significados de las oraciones, que no los alcancé Sí, a claro. copiar. Acá la primera. Der Junge gibt der Mutter keinen Abschiedskuss. Significa el joven no le da un beso de despedida a la madre. Eso, digamos, estoy traduciéndolo pues para que lo entendamos en español. Literalmente dice otra cosa, literalmente diría algo así como el joven da a la madre ningún beso de despedida. Pero pues creo que tiene más sentido decir el joven no le da un beso de despedida a la madre. Listo. Esta otra oración, das Buch liegt auf dem Tisch. El libro yace sobre la mesa. Listo. Luego, Mauricio legt das Buch auf den Tisch. Mauricio pone el libro sobre la mesa. Adrián fährt nach Stuttgart. Adrián conduce hacia Stuttgart.
Y por último, Jannik wartet auf den Bus. Jannik espera el bus. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Vite. ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? Nein, alles klar. Listo. Entonces continúo. Bueno, hay otro tipo de oraciones principales que son preguntas. Entonces, hay preguntas que siguen la misma estructura, pero porque tienen una palabra de pregunta. Entonces, son palabras de preguntas, ¿cuáles son? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A dónde? ¿De dónde? Todos esos son palabras de preguntas. Y en alemán, todas esas palabras comienzan con W. Todas esas palabras comienzan con W. Entonces, cuando tenemos ese tipo de palabras, nosotros ponemos esa palabra al inicio de la oración, luego el verbo en la segunda posición, porque es una frase principal, una oración principal. Entonces, ¿qué es la regla de la oración principal? El verbo en la segunda posición. Entonces, ponemos el verbo en la segunda posición, ponemos el sujeto en la tercera posición y luego el objeto o satzende, el fin de la oración. Cuando hacemos preguntas con este tipo de palabras, porque hago énfasis en que cuando hacemos preguntas con este tipo de palabras, con las palabras de pregunta, cuándo, cómo, dónde, quién, por qué, porque nosotros podemos preguntar simplemente poniendo el verbo en el primer lugar. Y esa sería otra forma de hacer preguntas, ya lo vamos a ver. Pero si queremos hacer preguntas con las palabras de preguntas, tenemos que construir una oración principal, es decir, una oración en donde el verbo aparezca en la segunda posición. Entonces miremos este ejemplo. Wann fährst du nach Bremen? ¿Cuándo conduces tú hacia Bremen? El verbo en la segunda posición, ahí sí tenemos que respetar el sujeto después del verbo para que la oración tenga sentido. Wann fährst du nach Bremen? ¿Cuándo conduces hacia Bremen? La respuesta, Frage significa pregunta, Antwort significa respuesta. Morgen früh fahre ich dorthin. Miren, esta es otra oración que nos muestra que el sujeto, incluso mire que aquí ya no es una pregunta, sino una respuesta, puede ir no al principio de la oración, sino en la tercera posición. Entonces acá tenemos, Morgen früh fahre ich dorthin. Mañana temprano conduzco hacia allá. Mañana temprano conduzco yo hacia allá. En alemán siempre tenemos que poner el sujeto. ¿Por qué? Nosotros en español resulta que cuando conjugamos el verbo, ya de manera implícita estamos diciendo el sujeto. Entonces nosotros podemos decir conduzco hacia allá, sin decir yo conduzco. En alemán, no sé si ya les había dicho eso, eso no es posible. Siempre tenemos que poner el sujeto. Entonces siempre tendríamos que decir, por ejemplo, conduzco yo hacia allá, o yo conduzco hacia allá. Tendríamos que poner el yo o el artículo cuando estamos refiriéndonos a algo, o el otro pronombre al que estemos haciendo referencia. Listo. Entonces aquí la respuesta, morgen früh fahre ich dorthin. Mañana temprano conduzco hacia allí. Y también es una frase principal. ¿Cómo sabemos que es una frase principal? Pues muy fácil, porque el verbo está en la segunda posición y así solita, esta oración ya nos da una información completa. Mañana conduzco hacia allá. Luego miremos esta otra pregunta. Warum, ¿por qué? Significa esta pregunta. Warum, ¿por qué? Warum liebst du Bartholomäus? ¿Por qué amas tú a Bartolomeo? Warum liebst du Bartholomäus? Sigue siendo el verbo en la segunda posición. La respuesta. Wegen seines Humors liebe ich ihn. Debido a su humor, lo amo a él. Esto de acá de in, luego lo vamos a ver, es un pronombre personal del acusativo.
Es el pronombre masculino, el pronombre personal masculino del acusativo. Bueno, recuerden esta preposición que la habíamos visto, wegen, debido a, es una preposición que siempre se conjuga con el genitivo. Por eso van a ver que después de esto aparecen estas palabras con una S al final. Listo. Wegen seines Humors liebe ich ihn. Pero el verbo sigue estando en la segunda posición. Luego esta otra pregunta. Wozu brauchst du das Buch? ¿Para qué necesitas tú el libro? Wozu brauchst du das Buch? Esto puede significar ¿por qué o para qué? Wozu brauchst du das Buch? El verbo brauchen, necesitar, también en la segunda posición. Luego la respuesta. Zum Lernen brauche ich es. Para aprender lo necesito. Luego esta otra pregunta. Wie erreicht man viel? ¿Cómo se consigue mucho? Verbo conseguir, erreichen. Wie erreicht man viel? Esta palabra, man, en minúscula y con una sola N, equivale a la partícula en español se. Acá. Bueno, se, como de cómo se dice, cómo se saluda, esa partícula se, se, equivale en alemán a la palabra man. Es esa partícula. Entonces, wie erreicht man viel? ¿Cómo se consigue mucho? Durch Fleiß erreicht man viel. A través de la diligencia, de ser diligentes, de ser aplicados, juiciosos. Durch Fleiß erreicht man viel. A través de la diligencia se consigue mucho. Durch Fleiß erreicht man viel. Listo. Pero miren que sigues respetando la misma estructura, tanto preguntas como respuestas. El verbo va en la segunda posición. Otra cosa que no sé si sepan, pero pues que es importantísimo, el signo de pregunta solamente va al final, al igual que el signo de admiración, solamente al final. Creo que el signo de apertura para signos de admiración e interrogación es algo exclusivo del español, cual es bien bonito de nuestro idioma. Listo. Profe, una pregunta. Sí, claro. Zoom es para Perdón, ¿cuál me dijiste? la palabra Zoom. Zoom Sí, Learning. Zoom Eso Learning. es. Ah, bueno, Zoom. Sí, señor. Bueno, eso es una cosa rara. Esto es algo que les quiero hablar en otra clase, pero listo. Zoom Learning, ¿qué pasa? Cuando yo quiero decir para aprender, para jugar, para conocer, hay una forma que utilizan los alemanes de hacer eso, y es que ponen esta partícula Zoom y luego el verbo lo ponen en mayúscula, con inicial mayúscula. Entonces eso significa para, y luego el verbo, entonces en este caso para aprender. Entonces sí, claro, cuando veas este Zoom, significa para. Y cuando lo vamos a decirlo con un verbo, ese verbo después de Zoom va con mayúscula. En este caso, Zoom Lernen. O Wissen, por ejemplo, para conocer. Zoom Kochen, para cocinar. Zoom Lesen, para leer, lo que sea. Tú pones Zoom y luego pones el verbo con mayúscula en infinitivo y ahí ya estás diciendo para ese verbo, ¿cierto? En este caso, para aprender. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En ese Zoom también tengo duda porque, bueno, yo conozco la estructura y Geinskino, su Sí, eine Filme, su C, pero es sí. Zoom, no Zoom. Ajá. Ese que, perdón, que dijiste ya lo último. Algo así como que, no se me ocurre ahorita otra idea, es Ich gehe ins Kino Ya. einen Film Ah, zu sí. sehen. Eso que dices es otra cosa que les voy a enseñar luego que se llama Finalsätze, frases finales. Y funciona igual que este Zoom.
funciona igual y es para decir para, pero se utiliza otra estructura muy distinta. Y es que bueno que ya lo conozcas. Te lo voy a presentar nuevamente por acá. Entonces digamos, ich lese, viel zu lernen. Esa es la estructura que tú dices, ¿cierto? Acá yo digo, yo leo para aprender mucho, pero esta estructura es diferente porque, pues, primero el verbo no tenemos que ponerlo en mayúscula. Y segundo, esto hace parte de un tipo de oraciones que vamos a ver luego que se llama oraciones subordinadas, Nebensätze. Entonces, en las oraciones subordinadas, el verbo debe ir al final. Entonces, después de la coma, todo esto es una oración subordinada. Y por eso tiene esta estructura. Pero pues es algo que vamos a ver más adelante. Pero qué bueno, es simplemente otra forma de utilizar esto que les acabo de mostrar. ¿Listo? ¿Viste? Bueno, ¿dónde vamos? En el Zoom. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Qué bueno que tengan ese tipo de dudas porque pues primero me ayuda a entender que ustedes tienen un muy buen nivel. Algunos porque pues hacen preguntas pues ya esos nivelados. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo solo quiero que me deje la segunda pantalla de posición 1, 2, 3. En un momentico, yo le tomo una foto. Esto, ¿Sí? así. Sí, profe. Listo, dale. Sí, es simplemente Gracias. tienes que... bueno, acá incluso estaban mencionados por tipos de preguntas y respuestas y no les mencioné. Esto era temporal, causal, preguntar por la causa, final. Mira que donde está Zoom Learning hace parte del final, ¿cierto? Que es lo que las dudas que surgieron. Danke. ¿Listo? Entonces continúo. Bueno, no sé esto por qué aparece acá. Kennst du dieses Wort? ¿Conoces esta palabra? No sé. Bueno, faltaba una parte de la tablita. Entonces tenemos otra, tipo local, referido a lugares. Wo machst du den Sprachkurs? ¿Dónde haces el curso de idioma? El curso de idiomas, o de idioma, perdón. La respuesta, in Aachen, mache ich in. En Aachen lo hago yo, o lo hago. Pero todo esto para mostrarles que incluso en las preguntas también podemos utilizar frases principales. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Y se lo repito. El verbo en la segunda posición. Listo. ¿Preguntas? Nine. Listo. Entonces vamos a ver este cuadrito. No entiendo por qué aparecen estas palabras. Bueno.
Muchachos, disculpen, regresé de nuevo. Se fue mi internet, no me di cuenta. Cuéntenme hasta dónde escucharon. Estaba aquí explicando En cuanto, esta tablita. en cuanto Cuéntenme, pasó a la siguiente diapositiva. o sea, les alcancé a hablar del tiempo. Esta estructura. Gestern hat, the letter, dem Schüler. ¿No? No. Nada de esto les hablé. No. Ay, ay. Yo, pues bueno, aquí sí le hablé al viento. Listo, entonces, ¿qué les quería mostrar? En las frases principales puede suceder que tengamos más de un verbo, que tengamos dos o más verbos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un verbo en una oración principal? Pasa lo siguiente, se sigue respetando la regla de que el verbo conjugado va en la segunda posición, pero al final debería ir entonces un verbo en infinitivo, perdón, debería ir un verbo en infinitivo al final. Entonces miremos este ejemplo. Der Lehrer hat dem Schüler gestern in der Schule den Test zurückgegeben. El profesor A, del verbo haber, al estudiante, al escolar, ayer en la escuela el test devuelto. Aquí estamos conjugando algo en pasado y estamos utilizando dos verbos, un verbo auxiliar y el verbo en infinitivo. Pero sigue siendo una oración principal. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay un verbo conjugado en la segunda posición y hay otro verbo en infinitivo al final. Entonces, cuando tenemos dos verbos en una oración principal, ¿qué pasa? El verbo conjugado va en la segunda posición y el verbo en infinitivo va al final. Les mostré esta tablita que es muy interesante porque todas estas oraciones dicen exactamente lo mismo, pero cambia el orden de las cosas. Pero miren que así cambia el orden de todo esto, se mantiene exactamente igual dos cosas: el verbo conjugado en la segunda posición y el verbo en infinitivo al final. Podemos poner al principio el sujeto, der Lehrer, el profesor, pero podemos poner el objeto indirecto, el estudiante, pero podemos poner el objeto directo al principio, el test. Podemos poner el tiempo, ayer. Podemos poner el lugar, in der Schule. Podemos cambiar el orden de todas esas cosas. ¿Qué es lo que únicamente no va a cambiar? El verbo conjugado en la segunda posición y el verbo en infinitivo al final. Listo. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Este verbo que está al final Sí. es... Zurückgegeben. Sí, señor. Ese. Sí, el verbo zurückgeben, bueno, ya les digo, es este verbo de acá, lo voy a escribir. Zurück, ¿Es como un pasado o algo así? te explico, mira. Este es zurückgeben, esto significa devolver o regresar. Devolver, regresar. Pero, miren que la estructura, como lo tenemos acá, está en esta forma. Zurückgeben. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? Esto. Este ge. ¿Qué significa este ge? Ahí, que eso está conjugado en una forma que se llama participio. Participes by. Es como en español que dijéramos, acá arriba diría devolver y acá diría devuelto. Entonces, ¿qué dice la oración de arriba? Que el profesor ha devuelto. El profesor ha devuelto el test. Esto es una oración en un caso que vamos a ver pronto que se llama el perfecto. Es un tiempo verbal, ¿cierto? El perfecto. Para el perfecto, en español, nosotros necesitamos un verbo auxiliar y un verbo conjugado en participio. En alemán, ¿qué es lo que necesitamos? Exactamente lo mismo. Un verbo auxiliar, en este caso el verbo haben, y un verbo en participio. Es el verbo que tenemos acá. Pero, aunque esto esté en pasado, sigue teniendo la misma estructura
de las oraciones que vimos anteriormente. ¿Qué estructura? Oración principal. Es decir, esta oración por sí misma tiene sentido, no necesita de algo que le dé un sentido extra, y está con una característica, y es que el verbo que conjugamos aparece en la segunda posición y el verbo en infinitivo aparece al final. Cuando en una oración tengamos más de un verbo, no siempre todas las oraciones principales van a tener dos verbos. Cuando solamente tengan un verbo, pues ya sabemos en dónde debe ir el verbo. Ya lo habíamos visto con los primeros ejemplos en la segunda posición. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Gibt es mehr Fragen? ¿Hay más preguntas? Sí, ¿no? Nein. Bueno, vielen Dank für alle. Muchas gracias por todo. Und auf Wiedersehen. Bis Montag. Exacto. Hasta el Montag no, porque el Montag es lunes y el lunes es festivo en Colombia. No sé si aquí hay gente de otros países. Supongo que en sus países no es festivo. Ay, sí, sí, profe. Pero Hay de México, Perú. Bueno, en Colombia todos los lunes de este mes son festivos. Así que los lunes no nos vamos a ver. Tres Sí. lunes festivos. Entonces, nos vemos el próximo martes, Dienstag. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Por favor, les pido que, danke, que se salgan de la sala para poder dejar de transmitir. Gracias, profe. Auf Wiedersehen, Ok. schönen Wochenende. Feliz Tschüss, fin de danke. semana. Tschüss. Auf Wiedersehen.